cada uno llegamos y que no haya sido por cumplir, no haya sido por costumbre, que haya sido porque necesitamos del Señor. Y con la fe de que cada vez que podemos llegar aquí, el Señor nos habla por su palabra, nos va moldeando, nos va dando lo que necesitamos, porque este caminar es por fe, no es por casualidad, y estamos confiados de que así es, y con esa confianza me he subido aquí. Hace mucho tiempo no me tocaba esta bendición, y la he aceptado porque Dios es bueno. Porque hablar de la palabra del Señor, aunque siempre digo soy de pocas palabras, pero hablar de la palabra del Señor es una cosa maravillosa, es algo muy grande, es algo muy tremendo. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Filipenses, Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, capítulo 4. Desde el versículo 10 al 13. Filipenses 4, del 10 al 13. Si la hemos encontrado, le invito a ponerse de pie. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Estos versículos, esta explicación que se está dando acá, la hace el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses, en la ciudad de Filipos. Era una ciudad principal de la provincia de Macedonia, de una colonia romana. Dios le permite al apóstol Pablo abrir esta obra. Y en una breve visita que él tuvo, Pablo junto a sus colaboradores, esto se explica en el libro de Hechos 16, el apóstol Pablo puede abrir esta obra y Dios hace grandes cosas, hace grandes maravillas en esta iglesia. El Señor le permite establecer esta iglesia en Filipos, y entonces él, en un momento que está encarcelado, escribe desde la prisión esta carta a los filipenses. Se dice que, leía yo que dicen que fue en Éfeso que estaba encarcelado, pero todo apunta más a que fue en Roma, que estaba en prisión. No importa dónde fue, pero él estaba prisionero. Lo habían apresado, y como todos conocemos la historia del apóstol Pablo, le toca vivir momentos muy difíciles, pero en este tiempo, en este periodo, cuando él escribe esta carta, él le dice a los filipenses y habla de algo muy importante que es a través de todo el libro de Filipenses. Hay algo muy importante que es el gozo del Señor. Él menciona, creo que son 16 veces, yo traje mi apunte, a veces no los leo, pero ahora los voy a leer, porque tengo mala memoria. Él menciona, me parece que son 16 veces, eso a través de este libro de los Filipenses, porque alentaba a los hermanos. Él sentía un gran gozo en escribirles y sentía un gran amor por ellos. Tenía un amor tan grande por estos hermanos que el Señor lo llevaba a escribirle y a agradecerles también
porque el Señor había tocado el corazón de estos hermanos sin que el apóstol Pablo quisiera hacer una carga para ellos. No quería que ellos se sintieran obligados a darle o a retribuirle, pero estos hermanos fueron tocados por el Señor para que le llevaran ayuda al apóstol Pablo. Y Pablo se gozaba porque nos decía que no se gozaba porque ellos lo ayudaran, sino que, y no quería ser gravoso a ellos, no quería ser una carga, sino que se gozaba porque Dios estaba haciendo un fruto en estos hermanos, que era desprenderse de quizá, me imagino yo, alimentos o no sé si en ese tiempo el dinero, no lo sé, cosas que le pudieron llevar. Y Pablo les dice que en gran manera se gozó en el Señor de que al fin se hayan revivido en sus corazones el cuidado de Él. Y dice, pero os faltaba la oportunidad. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Sabe, mi hermano? Cuando yo leía estos versículos, me gozaba mucho y me quebrantaba el Señor, porque ¿cuántos de nosotros hemos vivido tantas situaciones? Y este varón de Dios fue llevado, como conocemos, a tantas situaciones extremas, incluso de azotes, de sacado con sus colaboradores. Y él en todo momento, quien lo sustentaba, quien lo animaba, a quien él miraba como modelo era Cristo el Señor. Miraba sus padecimientos, miraba la resurrección, todo lo que lo que Jesús había hecho con él, le había hecho entender. Y todo eso, el Espíritu de Dios le hacía ser fuerte, le hacía estar contento, le hacía estar animado, le hacía poder escribir las cartas a estos hermanos para animarlos a ellos, para fortalecerlos, para que entre uno y al otro se pudieran animar, se pudieran afirmar. Por eso el Señor me hacía entender que así como él, este varón, también nosotros, si uno lleva esta palabra a nuestra vida actual, podemos entender que solamente tomados de la mano del Señor podemos salir adelante. A veces nos faltan las fuerzas porque estamos pasando tantas situaciones. Muchas veces sufrimos no por la causa del Señor, sufrimos por nuestra causa, porque nosotros a veces cometemos errores, tomamos malas decisiones, o el Señor permite también que pasemos por el desierto, como decía mi hermana, porque tenemos que pasar procesos, diferentes procesos, es necesario. Pero el Señor dice en su palabra y sabemos que tenemos que confiar en Él porque Él venció al mundo y en las dificultades que tengamos, Él dijo que estaría con nosotros siempre. Por eso que me gozaba en el Señor, porque este varón fue tan lleno de Dios, fue tan valiente, pero él no eran sus méritos. Él siempre reconoció que no eran sus fuerzas, no eran su capacidad. Él sabía mucho, era un hombre muy instruido, pero él siempre reconoció que Jesucristo, que Cristo el Señor era el que lo sustentaba y que él en estas iglesias donde él estaba haciendo un guía para estos hermanos, tenía que enseñarles, tenía que demostrarles, tenía que hablarles en forma directa, muchas veces fue, pero con mucho amor él lo hacía. Aquí tengo en el versículo 4 del mismo Filipenses 4, versículo 4, dice, regocijaos. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice que el mandato de regocijarse siempre puede obedecerse aún en medio del conflicto, aún en medio de la dificultad, aún en medio de los problemas y de la adversidad, porque el gozo no descansa en las circunstancias favorables o positivas, no, sino en el Señor. Cuando podemos tomarnos de su mano, como lo hacía este varón, podemos descansar en el Señor y podemos regocijarnos.
A veces hay una alabanza que dice paz en la tormenta, que todos lo conocemos. Y me imagino yo, como muchos hemos pasado momentos difíciles, cuando el Señor nos alienta y nos fortalece, puede que no tengamos nada, como decía la hermana. Yo también con mi familia vivimos algún periodo más de una vez y el Señor ahí nos alentaba, ahí nos sustentaba y también llegó una ayuda, tocaron la puerta y el Señor traía para nosotros la provisión. Porque el Señor quiere que confiemos en Él. El Señor quiere que no miremos el bolsillo, no quiere que miremos la fuerza, quiere que miremos, y como decía también mi hermana, que el socorro viene de parte de Jehová, viene de parte del Señor. Entonces Pablo alentaba a estos hermanos y les agradecía porque ellos se habían desprendido y les decía que él estaba contento cualquiera fuera su situación. Decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Imagínense. Aquí tengo una referencia. Aquí dice en 2 Corintios 11:9, y cuando estaba con vosotros, le decía a la iglesia, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Por eso que el Señor aquí nos dice que mientras nosotros tengamos la mirada como la tenía el apóstol Pablo, Dios va a cumplir en nosotros sus propósitos. Pablo tenía un aguijón, ¿cierto? Todos sabemos que era un aguijón en la carne. Y el Señor le dice tengo acá anotada una referencia, no la encuentro. A ver si, espérenme un poquitito. Cuando el Señor le dice a Pablo, ¿qué es lo que le dice a Pablo? Que le baste su gracia. No la puedo encontrar. ¿Ya? Pero le dice, bástate mi gracia. Porque él le pidió 3 veces y el Señor no se lo quitó, no le quitó el problema. El Señor se lo dejó nomás. Y él, a pesar de esa debilidad, decía que él todo lo podía, todo dice, lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagínense, tremenda palabra, tremenda reflexión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso que Dios nos hace entender en esta tarde, y sobre todo en este tiempo, hermano, a lo mejor lo repetimos muchas veces en los servicios, pero ya no es una fábula, no es una cosa que no podamos decir es verdad, es verdad. Estamos en tiempos sumamente complicados, hermano, completamente complicados. Realmente muchas cosas que enseñábamos tiempo atrás las estamos viviendo. Yo creo en las escuelas dominicales, cuando teníamos las lecciones, o muchos de nosotros decíamos van a llegar estos tiempos y ahora los estamos viviendo. Es una realidad, es un hecho. Y nos queda solamente afirmarnos del Señor, nos queda solamente fortalecernos en el Señor, en el poder de la fuerza del Señor. Nos queda solamente buscar al Señor, conocer al Señor verdaderamente, conocerlo. Pablo también instaba a los hermanos a conocer al Señor. Por eso que esta palabra es verdadera, es real, es viva, porque imagínense tantos años atrás y el Señor hoy día nos hace darnos cuenta que estamos viviendo las mismas, a lo mejor no las mismas, porque ellos iban por el Evangelio, eran azotados. Nosotros no hemos sido azotados por predicar, no hemos sido a lo mejor encarcelados por predicar, pero imagínense, llega un día que eso suceda, nadie lo sabe, pero en el momento tenemos dificultades, tenemos problemas, ¿qué día no tenemos a lo mejor un problema con nosotros mismos? Queremos servir al Señor, nos cuesta llegar. Yo venía el domingo, mi hermano, muy cansada, le conté a mi pastora, yo le dije al Señor en la casa, Señor, estoy tan cansada, me sentía
pero más que todos los días, hermano. Y no sé, tenía un cansancio de verdad muy tremendo. Pero sabe, mi hermano, el Señor me fortaleció. Salió mi esposo primero, nosotros atrás, siempre corriendo, ahí un poco atrasados. Y cuando llegamos aquí y cuando empezó el servicio, sabe que no me di cuenta, hermano, cómo el Señor me renovó la fuerza, cómo el Señor me fortaleció. Y le cuento algo maravilloso que yo le contaba a mi esposo. Mientras adorábamos al Señor, sabe, el Señor estaba escuchando. Yo sentí, pude ver cómo el Señor nos escuchaba. No puedo explicárselo, hermano, no lo puedo explicar, no tengo palabras. Pero en ese momento sé que el Señor estaba escuchándonos, estaba con su oído atento, estaba agradado escuchándonos. Y eso sucede cuando la iglesia, el pueblo del Señor se une, cuando todos tiramos para el mismo lado, cuando todos nos unimos para adorar y alabar al Señor. Por eso que el Señor nos insta por su palabra en esta tarde a decir, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Puede caerse el mundo, como decía el devocional del hermano Cristian el domingo, el Salmo 91, pero decía algo grande, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y también decía algo, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo estoy resumiendo, hermano. Pero el Señor nos anima, nos alienta, nos anima a confiar en el poder del Señor. El apóstol oraba por esta iglesia y oraba por todas las otras que están aquí, las cartas que él escribió, porque son iglesias que él levantó junto a sus colaboradores. Y él, como le digo, no fue una vez solamente que lo encarcelaron, fueron muchas o varias veces que estuvo en esa condición. Estuvo, como le digo, azotado, estuvo sufriendo por la causa del Señor, pero él animaba a tener gozo, a tener paciencia, a tener fortaleza en el más grande que todo lo puede. Por eso en esta hora, mi hermano, yo le entrego esta palabra, quizás no es muy larga, es algo maravilloso poder entender que no le servimos a un Dios pequeño, que le servimos al Dios de dioses, al Dios que todo lo puede, al Dios que llena con su gloria todo el templo, que llena todo, que nos llena a nosotros, que nos ayuda, que nos fortalece. Por eso le entrego esta palabra, y esta palabra primeramente es para mí, para que ya mañana no me levante a lo mejor con el mismo ánimo, sino que me levante con un nuevo ánimo para enfrentar el día, para hacer la voluntad del Señor, para poder buscar a Dios, para poder conocer a Dios, porque a través de su palabra conocemos a Dios y le buscamos en oración también. Y el Señor es un Dios de amor, es un Dios bueno, que nos conoce, que está atento, que está con su oído presto para escucharnos, así como lo hizo con este apóstol tan admirable, porque él es uno de los apóstoles, yo creo que todos admiramos mucho, pero más que admirarlo a él, tenemos que admirar a Jesucristo el Señor, porque Jesucristo el Señor, Cristo el Señor, era el modelo de él. Por eso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Doy gracias al Señor y le pido permiso a mi hermano Fernando, no sé quién está a cargo hoy día, hermano Cristian, ¿me permite cantar una alabanza? ¿Me puede hacer el re, por favor? Venía caminando para acá y me vino esta alabanza que la canto hace mucho tiempo. Se llama Suficiente para mí. No sé si la conoce, y si la conoce me acompaña. Él es suficiente para mí, es suficiente para ti, Cristo el Señor. En la abundancia y escasez, en la alegría y el dolor, es suficiente para mí. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y siempre será igual.
Él es suficiente para mí y es suficiente para ti. Cristo el Señor. Por eso levanto mis manos para agradecer ese don maravilloso, esa gracia derramada que cuida de mí y de ustedes, hermanos, también. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y siempre será igual. Él es suficiente para mí y es suficiente para ti. Cristo el Señor. Y aunque aquí no tengo nada, con Él nada me falta, pues en Él completa estoy. Mi tesoro está en el cielo, esperando mi llegada. Y se llama Dios de paz. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y siempre será igual. Él es suficiente para mí y es suficiente para ti. Cristo el Señor. Solo para Dios, para Jesucristo, su Hijo, sea toda la honra y gloria de ahora y para siempre. Muchas gracias, mi hermano.